Ya, los contenidos de la unidad que vamos a ver hoy día, de la clase que vamos a ver hoy día, son lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, de la unidad 3, que se llama La sociedad que queremos, y vamos a ver también algunos contenidos que aparecen en la unidad 5. Recuerden que unidad es lo mismo que libro o guía, ¿ya? Entonces vamos a ocupar el texto 3 y el texto 5, ¿ya? Que esto ustedes los van a tener disponibles a partir del lunes, entonces ahí ustedes pueden ir comparando. Yo, cierto, hice este resumen que tiene exactamente los mismos contenidos, pero que están organizados en la clase de modo que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Por eso también se los hacemos llegar, pero no son contenidos distintos, ¿ya? Si solamente es una organización para que no anden buscando por aquí y por allá lo que vamos a ocupar en la clase. Entonces, nosotros la semana pasada vimos, ¿cierto?, que habían textos que eran literarios y textos que eran no literarios. Y estamos en los no literarios en este momento, que son aquellos que reflejan la realidad, que no pueden ser inventados, y tenemos los textos expositivos y los textos argumentativos. En los textos expositivos está el informativo, ¿cierto?, donde están las noticias y las cartas como los que vimos la clase pasada. Están también los textos normativos, que son los que dan instrucciones, y los textos de divulgación científica. Por lo tanto, vamos a ver entonces lo que nos falta ver de textos expositivos en esta clase. Ya tenemos en primer lugar entonces el texto informativo. Dice, un tipo de texto expositivo es el que corresponde al denominado texto informativo. Este tiene como propósito dar a conocer algo, informa algo, ¿cierto? Nos da una información nueva para nosotros como lectores. Por lo tanto, su función es fundamentalmente referencial. Acuérdense, ¿cierto?, de los factores de la comunicación, nos da a conocer un contexto determinado, ¿ya? Es decir, el emisor informa a un receptor algún hecho, situación o circunstancia sin que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos. Este contenido nosotros lo podemos encontrar tal cual en la página 11 hacia adelante de la guía o texto 3. Dice, el lenguaje de un texto informativo debe ser sobre todo formal, ¿ya? No puede ser con un registro informal, sino que estos tipos de texto tienen que ser entonces lo más especializado posible, tampoco con un lenguaje que no podamos entender, pero sí con un lenguaje correcto. Dice, en cierto modo, este es diferente del que usamos día a día para comunicarnos en forma oral y distinto también del que usamos para escribir textos de otra índole, como por ejemplo un WhatsApp. Esta diferencia radica en que debe ser un lenguaje ejemplar, preciso y correcto. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje debe ser en primer lugar ejemplar. Dice, al escribir un texto informativo se debe usar el lenguaje formal, un léxico variado. ¿Qué quiere decir eso? No repetir siempre las mismas palabras, y debe ser además comprensible para que todos lo puedan entender, de acuerdo con el receptor y el propósito del que estamos escribiendo. No se deben usar palabras familiares ni vagas, ni mucho menos indecorosas como los garabatos, pero tampoco se trata de que sean palabras ultra rebuscadas y que nadie conozca. Por ejemplo, un texto de este tipo no se pide una paleteada, sino que se pide un favor. No se dice permiso, que es una palabra más común, sino que autorización. No se habla de la Panchita Bravo, sino de Francisca Bravo, etc. ¿Sí? Como usando, ¿cierto?, las formalidades correspondientes. También debe ser preciso, porque el texto debe tener mucha claridad y debe evitar el uso de palabras o frases que lleven a dobles interpretaciones, ¿sí? Tiene que a uno cuando lo lee quedarle claro. El mensaje debe quedar perfectamente claro para quien lee, ya que el objetivo que se debe cumplir es informar, y un receptor confundido no estará informado. Por ejemplo, no se utiliza esta cuestión, cosa o algo para referirse a un tema específico o a un concepto. Y el lenguaje también debe ser correcto, porque dice, un texto informativo deberá estar escrito de acuerdo a las normas ortográficas, no puede contener faltas de ortografía. Asimismo, las frases y oraciones deberán estar bien construidas,
Los párrafos serán coherentes y la estructura total será lógica. Se deben evitar repeticiones como por ejemplo, en lugar de el siguiente informe es para informar sobre la información. Preferir, ¿cierto? Frases como el siguiente informe tiene por objeto señalar sobre el estado de tal cosa. Utilizar el excepto en vez de excepto u orfandad porque son palabras, ¿cierto? Con H sin H no podemos escribirlas mal, aquí le falta una X, ¿cierto? A eso se refiere a las faltas de ortografía. Después dice, si la palabra existe, emplearla, como en el caso de incompatible, evitando el uso de que algo es no compatible, porque si tenemos la palabra tenemos que utilizarla. Tenemos acá en este recuadro que dice que son ejemplos de texto informativo, la noticia, como lo vimos la semana pasada, la carta y el informe, que vamos a ver a continuación, y acá también aparecen los textos de divulgación científica, que como son expositivos, lógicamente nos entregan información, pero que yo prefiero separarlos porque igual son textos que tienen caracteres distintos. Entonces vamos a pasar ahora al informe, que también aparece, ¿cierto?, en esta guía resumen que yo les coloqué acá, lógico. El informe dice que es un documento escrito que tiene como finalidad exponer la información de manera objetiva, comprobable, ¿cierto?, clara, precisa, directa y ordenada, permitiendo al lector conocer hechos e ideas presentados en forma coherente, que se entiendan, y en muchos casos facilitar con ello la toma de decisiones en relación a lo que se está hablando en el informe. Este texto puede tener carácter puramente expositivo o también puede ser descriptivo, contemplar algún análisis de la información presentada o emitir algunas conclusiones o recomendaciones sobre el tema. Existe una amplia variedad de informes según la materia que se aborde, sin embargo, los más comunes, dice, son los administrativos, los técnicos, los académicos, los científicos y los escolares. ¿Qué características tiene un informe? Dice que, en primer lugar, un informe es producto de un requerimiento, o sea, yo no escribo un informe porque a mí se me dio la gana o estaba aburrido, sino porque un jefe o un profesor me pidió hacer un informe sobre un tema en específico. Aunque el informe vaya dirigido a una persona, siempre es analizado o discutido entre varias personas, por ejemplo, entre los jefes de una institución o empresa. Su extensión va a depender del propósito y el tema que se esté tratando, y dice su elaboración requiere una planificación previa. Yo tengo que ver primero, ¿cierto?, un proceso de escritura, qué es lo que quiero que diga mi informe, cómo lo voy a ordenar para que la información sea metódica, ¿sí?, y se presente de buena manera. Se pueda después analizar como corresponde. Y tenemos acá la estructura de un informe, que también la tenemos nosotros acá, ¿cierto? Pero voy a usar el texto original porque está más clarito. Si bien existe una variedad de informes, es posible distinguir estos elementos comunes. Todo texto, ¿cierto?, tiene un título que sintetiza el contenido con claridad, ¿sí? Tiene que ser, ojalá, igual preciso, no irse por las ramas porque aparte que va a cuestionar de qué se trata el texto, el informe. Tiene una introducción donde se especifica el propósito y las características que va a tener el informe, un cuerpo con el desarrollo, ¿cierto? Se presenta la información, los datos, el análisis en caso de que corresponda, y finalmente van las conclusiones o bien las recomendaciones, ¿ya? Dice, esto se explica en algunos informes, como los escolares o académicos, pero solo eventualmente en los laborales, ¿ya? Por lo general dice que los escolares o los académicos suelen tener conclusiones y no tanto recomendaciones, y en los laborales ya pueden ir, o la mayoría de las veces van las dos cosas juntas. Acá, cuando ustedes tengan el libro, si pueden profundizar, pueden entonces hacer esta actividad que está en el libro 3, en la página 13, que hay un informe, ¿ya?, habla sobre los puntajes de PSU y de CIMSE de un municipio. Entonces ahí hay un informe y después hay preguntas de comprensión de lectura que a ustedes les van a servir muchísimo para practicar. Recuerden que nuestra prueba
no es de materia o muy poquito de materia, sino que mayormente de comprensión de lectura.